En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para entender esta serie que estamos haciendo sobre los libros de la Biblia. Hoy escogí un libro que a mí me encanta. Se llama Eclesiastés. Yo les dije la semana pasada que leíamos los primeros 3 capítulos de Proverbios y ustedes leían el resto. ¿Quién hizo la tarea? Una persona. Tú, Miguelito, te puedes quedar, los otros se pueden ir. Ojalá hicieran la tarea. Sí, espero que no diga en el epitafio de sus tumbas: aquí yacía alguien que dijo que iba a leer el libro de Proverbios. Bueno, Eclesiastés. Vamos a leer una pequeña definición que encontramos nosotros en la Biblia de Jerusalén, que es muy delicada para introducirnos. Este pequeño libro se titula Palabras de Cogelet, hijo de David, rey de Jerusalén. La palabra Cogelet o Cogelet no es un nombre propio, sino un nombre común empleado a veces con artículo, y aunque su forma es femenina, se construye como masculino. Según la explicación más probable, es un nombre de función y designa al que habla en la asamblea. En hebreo es kahal, en griego es eclesia, y de ahí los títulos que tenemos de Eclesiastés o Cogelet. Pero en realidad se le adjudica más que todo al rey Salomón, porque decían que él era hijo, el que se supone que escribió esto era hijo del rey David, y el hijo del rey David era Salomón, entre los muchos, pero Salomón es conocido como el hombre más sabio que existía en ese momento y existirá. Nunca nadie habrá más sabio que Salomón, de acuerdo a los textos bíblicos. Pero aquí hay que entender una cosa. Esto es bien bonito. También forma parte de toda esta historia cómo se va a recoger, cómo se está recogiendo la tradición de muchas culturas anteriores. Por ejemplo, la cultura mesopotamia tenía sus propios dichos y sabios, la cultura egipcia, el Gilgamesh, que es uno de los libros sagrados del hinduismo. Entonces, la palabra traducida del griego es como el predicador, el que predica. Se le llama hijo de David y rey de Jerusalén. Aunque no aparezca escrito el nombre, ciertamente se identifica con Salomón, a quien claramente alude el texto. Esta atribución es mera ficción literaria del autor, que pone sus reflexiones bajo el patrocinio del más ilustre de los sabios de Israel. El lenguaje del libro y su doctrina, de la que seguidamente hablaremos, impiden situarlo antes del destierro. ¿A qué se refiere con no se puede situar antes del destierro? En el año 586 a.C., el rey de los babilonios, Nabucodonosor, entra a Jerusalén, destruye Jerusalén y destruye el templo. Y el lenguaje corresponde a después de que todos los israelitas son llevados, los que quedaron vivos, prisioneros a Babilonia, y es cuando empiezan a recogerse esas. Acordémonos que no había mucho texto escrito en aquella época. Entonces los israelitas se dan cuenta que si no empiezan a escribir, toda su tradición y su sabiduría se podría perder. Ahí es cuando empiezan a recoger los libros que hoy llamamos los libros sagrados de la Biblia.
Como en otros libros sapienciales, por ejemplo en Job y Eclesiástico, por no decir Proverbios, el pensamiento fluctúa, se rectifica y se corrige. Ahorita cuando empecemos a leerlo lo vamos a entender. No hay que confundir Eclesiastés con Eclesiástico. Eclesiastés o Cógeles traduce el que predica, el predicador. Y Eclesiástico ya lo tomaremos de pronto la semana entrante y lo explicaré. Hay una parte que a mí me gusta mucho porque a mí me encantan estos dos libros, sobre todo Eclesiastés. Pero yo siempre a los del grupo les mandaba a leer de penitencia, léete el capítulo 13 del libro de Eclesiastés. Y a la semana siguiente yo les preguntaba, ¿leíste el capítulo 13 de Eclesiastés? Sí, padre, ya lo leí. Hoy que no comulgues. ¿Por qué? Porque Eclesiastés no tiene 13 capítulos, solo tiene 12. Entonces, eso me habla que la gente no cumple la penitencia. Y entonces, y ustedes conocen mi nivel magnánimo de misericordia. Entonces, no hay un plan definido, sino que se trata de variaciones sobre un único tema. ¿Cuál es el tema central de Eclesiastés cuando les pregunten? La vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero en el lenguaje antiguo, en el griego, vanidad, ¿qué quiere decir? Algo vacío, algo sin sentido, algo que se hace y que no deja huella, no deja nada, todo lo contrario. La vanidad de las cosas humanas, que se afirma al comienzo y al final del libro. Todo es falaz, la ciencia, la riqueza, el amor y hasta la misma vida. Esta no constituye más que una serie de actos incoherentes y sin importancia. Aquí podemos rescatar sabios de la antigüedad. Sócrates, alguien a quien me encanta leer Sócrates, sobre todo porque Sócrates nunca escribió nada. ¿Jesús escribió algún libro? No. Escribieron de Sócrates y escribieron de Jesús. Pero los libros de la Biblia son inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús intervino. Entonces Sócrates decía algo bien interesante. Miremos nuestra vida ahora en el siglo XXI. Casi el 90% de lo que hacemos no tiene ningún resultado, no tiene ninguna trascendencia, no es sino repetir y repetir y repetir. Nos levantamos por la mañana, nos duchamos, nos vestimos, comemos, salimos a trabajar, manejamos el carro, nos da hambre al mediodía, almorzamos. Hoy por hoy los que no trabajan pues dedican esas 10 sagradas horas al Instagram, a Facebook, o a las páginas sociales, o a ver imbecilidades en Internet. Pero no estamos construyendo ni futuro ni eternidad. Piénselo bien. Por mucho que se fatigue, de todas maneras se va a morir. Se muere el que hace dieta, se muere el que hace ejercicio, se muere el que come mucho, se muere el que se emborracha, se muere el abstemio, todos. Mire, Eclesiastés tiene una característica. Es como, al comienzo uno dice, pero este es un libro pesimista, ¿cierto? Pero es un libro que te va a enseñar a valorar cada segundo de tu vida. Y no lo hemos visto. Entonces nos vamos a los gurús para allá y que entonces la respiración hará que tus células vuelvan a vivir. ¡Mentiras!
Lo único que está haciendo es que el gurú te está cobrando $100 para pagar su carro. Eres tú el idiota que va a revivir las células de su carro. Esta no constituye más que una serie de actos incoherentes que concluyen. ¿Con qué concluye todo este rito? Con la vejez y la muerte. ¿Cierto que lo pinta pesimista? Es que a mí me da risa. Yo tengo una amiga, era muy querida, llegó aquí a Estados Unidos conflictuada. ¿Por qué llegó aquí a Estados Unidos ya con 30 y tantos años? Ya una solterona. Entonces, porque el novio en Colombia la había votado después de 9 años de noviazgo. Claro, pues apareció otra con 9 años menos y vénganos en tu reino, ya está. Y entonces llegó aquí, padre, la vida, mi vida es una desgracia. Ponte a trabajar, consiguió un trabajo, consiguió papeles. Entonces, mira, vino al grupo. Ella vino al grupo hace como 5 o 6 años. Padre, qué belleza ese grupo, la gente. Ahí todo el mundo es lindo. Bueno, ella exageró. Entonces, vino 2 veces, pero en ese intríngulis encuentra a una maestra de la meditación trascendental. Ella aprende la respiración y cómo enfrentarse con las energías cósmicas, con la energía que desprende la meditación. Entonces se va a la India a descubrir su logos, su razón de ser en la vida. Está 3 meses allá y ahora es maestra gurú. Y tiene no sé cuántos miles de idiotas seguidores. No dije seguidores. Dije idiotas seguidores. ¿Por qué? El 90% de las que van allá son católicas que no tienen ni idea dónde están paradas. No aprenden de la Iglesia Católica y se van a buscar a Buda. Por favor. La sabiduría. Esta afecta igualmente a sabios y a necios, ricos y pobres. Perdón, la muerte afecta igualmente a sabios y a necios, ricos y pobres, animales y hombres. El problema de Kohelet coincide parcialmente con el de Job, pero hay una diferencia. ¿Tienen aquí abajo su sanción el bien y el mal? En otras palabras, ¿tienen castigo los que obran mal y premio los que obran bien aquí en la tierra? Digan no. Ya lo contestaron muy sabiamente. La respuesta de Kohelet, como la de Job, es negativa, porque la experiencia contradice a las soluciones admitidas. Aquí me acuerdo de una historia de Fidel Castro cuando tenía ya como 93 o 94 años. Y van y le regalan de Nicaragua, en medio de la sabiduría del líder de Nicaragua, le regala una tortuguita chiquitica. Y Fidel Castro pregunta, ¿y estos animalitos como cuántos años viven? Y le dice, normalmente viven unos 150 años. Y le dice Fidel Castro, yo no la quiero. ¿Pero por qué? Es que uno se encariña con ellas y después se le mueren. Todos creemos que vamos a vivir eternamente y que vamos a ser siempre así de guapos todo el tiempo. No, eso se va perdiendo. A unos nos los está alargando más. Eso es todo. Pero solo que Kohelet es hombre de buena salud y no busca, como Job, la razón del sufrimiento. Comprueba la vacuidad del bienestar y se consuela recogiendo los modestos goces que puede ofrecer la existencia. Mire, y esta parte sí es basado en la experiencia que yo tengo. En una experiencia bendiciendo gentecita que ya se va a morir. ¿Por qué?
porque una persona que le han dado ya cáncer terminal y lo mandan a hospice, es de alguna manera ya no hay nada más que hacer. Pero esta gentecita, cuando tiene a Dios adentro, valoran cada día de una manera. Ese día, mire, yo me he dado cuenta de una cosa. Yo tengo unos amigos que ya son mayores. Hoy tengo el esposo de mi tía que murió hace 4 años. Yo les cuento esto, es una anécdota. Mi tía era monja, después de 20 y tantos años, dice, no quiero ser más monja. Coge y ella lee en un periódico. En aquella época no había Catholic Mass, ni Tinder, ni nada de eso, sino un periódico sencillo. Hombre americano de Lafayette busca esposa, en el periódico en Colombia. Y lo vio cuando ella envolvía, o le venían los pescados, no venían en bolsas plásticas, sino en unas paginitas de periódico, envolvían el pescado, la carne. ¿Se acuerdan? Ustedes se acuerdan porque todos vienen del subdesarrollo. Entonces, ella abre ese pedazo de pescado y lee, hombre, recorta el pedacito y lo llama. Antes una llamada era, yo me acuerdo cuando yo estudiaba en Barcelona, que una llamada a Colombia valía $100. Hablé 3 minutos, diga todo y cuelgue. Y usted solo podía hacer esa llamada una vez al mes. Y su papá y su mamá esperaban esa llamada como pan para el desayuno. ¿Qué le habrá pasado al niño con lo lindo que es? ¿Me lo van a atacar esas mujeres? No. Entonces, ella llegó, recortó eso, llamó. Ella no hablaba inglés. Y el hombre tampoco hablaba español. Se consiguió cómo traducir. No había los traductores de teléfono. Estamos hablando de 50 años atrás. Bueno, aquí todos ya habían nacido, pero bueno. Y ella se metió por la frontera de México ilegal. Llega, lo conoce. Él... Obviamente no son como los de hoy, le dicen, mire, si tú quieres te puedes quedar en la casa de mi mamá. Se queda allá, ella se queda allá y empieza, a los 6 meses, se casan. Y ellos duraron como 45 años casados, ella murió hace 2 años. Pero este señor, pues casi nunca hablaba conmigo, hablaba mucho con mi papá, mi mamá, pero el día que descubrió mi teléfono, él me llama de 2 a 3 veces diarias. ¿Saben por qué? Porque quiere contacto con las personas que lo quisieron o las que él quiere. Mire, ustedes conocen a mis padres. Si fuera por ellos me llamaban 10 veces al día. Si es por ellos. ¿Por qué? Porque el anciano o el enfermo valora cada segundo que Dios le da de más. Y cuando yo llego a bendecir a alguien de Dios, uno entre, Padre, hoy me duele mucho la cabeza, el estómago, la pierna, pero le doy tantas gracias a Dios que estoy con mis hijos, o que eso es lo que aquí estaba valorando Job, la esperanza. Pero miren esto. Hay una definición en Sodoma y Gomorra. ¿Qué condenó a Sodoma y Gomorra? La prosperidad. Eran demasiado prósperos, eran demasiado ricos. Y usted, cuando es próspero y rico, ¿qué le sobra? Tiempo. Porque tiene esclavos y le paga a todo el mundo para hacer eso. Y cuando usted tiene mucho tiempo libre, empieza a buscar cómo romper los límites. Cómo romper para buscar esa maximización del placer permanente. Kohelet nos enseña que eso es vacuidad. Sigamos y lo vamos a entender. Kohelet
es un creyente. Y si bien queda desconcertado ante el giro que Dios da a los asuntos humanos, afirma que Dios no tiene por qué rendir cuentas. Pero nosotros, cuando le pedimos a Dios es, ¿por qué? Lo que piden todas las solteronas del grupo. ¿Por qué Dios no me manda un novio? ¿Por qué? Este domingo hice la misa en Our Lady of the Lakes. Y fue tan lindo porque se acercó una parejita que yo casé hace 5 años. Él tenía 92 años y ella tenía 89 o 90 años. Los veo en la misa, pero fue tan lindo. Ella me dijo algo, padrecito, usted tenía razón. Y le digo yo, ¿por qué? Dice, valió la pena esperar. Y le digo, yo le voy a decir eso a mis amigas, 90 años. O sea, no cuestionen a Dios. Esa viejita, yo creo que los últimos 5 años de su vida han sido los más felices de toda su vida. Pero bueno, el libro de Eclesiastés tiene las características de una obra de transición. Las seguridades tradicionales se debilitan, pero nada firme las sustituye aún. En esta encrucijada, el pensamiento hebreo se ha tratado de encontrar con influencias extranjeras que habrían actuado sobre Kohelet. Ahí era lo que les decía al comienzo. Al comienzo los expertos quisieron decir, no, esto puede venir de la cultura egipcia, esto de los asirios, pero miren lo que pasa, bien interesante. Hay que descartar las comparaciones a menudo propuestas por las corrientes filosóficas del estoicismo, del epicureísmo, del cinismo que Kohelet pudo conocer por medio del Egipto helenizado. Ninguna de estas comparaciones es decisiva y la mentalidad del autor se halla muy alejada de la de los filósofos griegos. ¿Por qué hago este énfasis? Porque es bien interesante esto. Ellos no tenían un Dios. No tenían a nuestro Dios, ellos tenían deidades, ídolos, pero no un Dios. Acuérdense de esta palabrita siempre. Todas las religiones del mundo son el hombre buscando a un Dios. Nuestra Iglesia católica, apostólica y romana es un Dios buscando al hombre. Es la única que lo hace. El cristianismo es Dios que se baja a nuestra condición humana para hacerse hombre como nosotros, entregarse como sacrificio para llevarnos a Él de nuevo. Es que si no entendemos así que somos la criatura favorita del universo, lo que el Señor más ama, y por eso es que cuando Él nos lleve nos va a hacer tan... Hay una historia muy bonita. ¿Ustedes saben quién era José de Arimatea? El que pide el cuerpo del Señor. Pero hay una historia en la tradición que José de Arimatea era un fariseo muy rico y pertenecía al Sanedrín. Y él se convenció de que Jesús era el Mesías. Cuando él muere en la cruz, él va a Pilatos y le pide el cuerpo del Señor. Pero es bien interesante en esa vieja tradición que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos hablan de José de Arimatea, pero desaparece en los evangelios, ya no lo vuelven a encontrar, sino por tradiciones de la época empiezan a encontrar que José de Arimatea, cuando el Señor resucita, él está en la cárcel.
A él lo meten en la cárcel por pedir. Él da su tumba, que era una tumba sin jamás haber sido usada, y él se la cede a Jesús, que eso es uno de los actos de misericordia, orar y cuidar a nuestros muertos. Y entonces en esa tradición se le aparece Jesús, pero se le aparece con alguien. Se le aparece con el buen ladrón para decirle: hasta ahora el que ha entrado al paraíso es Dimas. Ahora que suba mi Padre, subirán todos. Pero Dimas desde la muerte estuvo con el Señor. Eso es un principio de sabiduría tan espectacular que hace que entendamos que cualquier sacrificio por el Señor para alcanzar ese paraíso, ese cielo prometido, es poco ante la grandeza que Dios nos tiene. El cielo no se lo imagina nadie. ¿Sabe cuál fue la expresión de José de Arimatea en esa vieja leyenda? Dimas, hueles a paraíso. Qué rico que un día nos digan a nosotros, cuando ya nos llame el Señor, es que hueles a paraíso. Y el paraíso es algo que nadie sabe a qué huele, pero debe ser algo muy lindo. Se han fijado paralelos aceptables en apariencia con composiciones egipcias, como el diálogo del desesperado, como los cantos del arpista, en la epopeya del Gilgamesh, pero no se puede demostrar ninguna influencia directa de estas obras. Las coincidencias se dan sobre temas que a veces son muy antiguos y cotidianos. Kohelet es un judío de Palestina, probablemente de Jerusalén mismo. Aunque fue Salomón el inspirador de todo esto, aquí a Kohelet ya lo llaman el predicador, que fue el que recogió todas las enseñanzas de Salomón. Y aquí vamos a entender un dato bien curioso. Miren esto. Emplea un hebreo tardío de transición sembrado de aramaísmos y utiliza dos palabras persas. En todo el libro de Kohelet hay dos palabras persas. Esto supone una fecha bastante posterior al destierro. O sea, si el destierro fue en el 586, pero anterior a los comienzos del siglo II antes de Cristo, en el que Ben Sirá utilizó ya el libro. De hecho, la paleografía sitúa en las proximidades del año 150 antes de Cristo fragmentos de Kohelet encontrados, a mí me encanta esto, en las cuevas de Qumran. Yo les he hablado ya de qué es Qumran y los textos del Mar Muerto, ¿no? Ahí se encontró un pedacito. Se cree que el libro de Kohelet estaba entero, pero recordemos que este beduino, cuando descubrió esos rollos de papiro antiguo, esa noche hizo mucho frío y él lo único que encontró para calentarse era quemar los rollos del Mar Muerto. Y muchos de los libros antiguos, esta es la versión más antigua que se ha encontrado en la Biblia, se quemaron esa noche. Así es como trabaja el bicho, ¿no? No quería que todo, pero no pudo acabar con el libro de Isaías. El siglo III es por lo mismo la fecha de composición más probable. Estamos en el momento de la Palestina sometida a los Ptolomeos. ¿Qué quiere decir la Palestina? Recordemos que cuando Alejandro Magno forma el gran imperio él viene de Macedonia y forma ese imperio griego que se va a regar, él nombra generales en cada zona. Pero Alejandro Magno muere muy joven. Y el general que ha nombrado para que gobierne Egipto se llama Ptolomeo, que era de Macedonia, e impone en Egipto la cultura griega. Por eso desde aquella época se olvidó mucho el lenguaje que en ese momento se estaba ya desarrollando, que era un lenguaje egipcio tardío.
Todos creemos hoy que en Egipto se habló árabe toda la vida. Árabe es un idioma que apenas viene a aparecer en el siglo VII de nuestra era. En la época antigua, en Egipto se hablaron 4 idiomas. El jeroglífico fue el primero, pasaron otros 2 y se llegó al copto. En copto, que fue el que se descubrió entre los finales de la era antigua y los primeros siglos del cristianismo, es donde están escritos los evangelios apócrifos. ¿Por qué esto es importante? Porque la Biblia hebrea solo reconoce libros que hayan sido escritos y descubiertos en hebreo. ¿Sí ven la importancia de esto? El libro comienza a recibir la corriente humanista y no ha sentido aún la sacudida de la fe. Es cuando viene la época de los macabeos. Luego les hablamos de los macabeos. El libro solo marca un momento en el desarrollo religioso y no le da a juzgar, separándolo de lo que le ha precedido y lo que le seguirá. Este no es un libro profético para nada. Es un libro que da enseñanza, pura enseñanza. Y entonces, estamos bien de tiempo. Pura enseñanza. Y dice, al subrayar la insuficiencia de las viejas concepciones y forzar a los espíritus a enfrentarse con los enigmas humanos, apela a una revelación más elevada. No entendieron nada, se lo explico. De una lección de desprendimiento de los bienes terrenos y al negar la felicidad de los ricos, prepara al mundo para oír que son bienaventurados los pobres. Palabra en Lucas 6:20 que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Ya lo conocía. En la época de nuestro Señor Jesucristo ya este libro era conocido. Quiero ser exacto. Mire, vamos a empezar a leer Eclesiastés. No lo vamos a leer todo, pero van a ver ustedes que les va a entrar hambre de leerse esta noche Eclesiastés, porque es de una belleza práctica. Ustedes se acuerdan, Federico Nietzsche, en un libro que se llama Así habló Zaratustra, decía algo muy: si andas con mujeres, lleva un látigo. Era broma, no me crucifiquen en los medios. Pero Eclesiastés nos enseña cómo empieza. Vamos a leerlo y vamos a parar. Y ustedes en cualquier momento pueden levantar la mano, yo no les voy a poner atención y seguiré leyendo. ¿Ok? Palabras de Cogelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice Cogelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre de toda la fatiga con que se afana bajo el sol? Una generación va, otra generación viene, pero la tierra permanece donde está. Sale el sol, se pone el sol. Corre hacia su lugar y de allí vuelve a salir. Sopla hacia el sur el viento y gira al norte. Gira que te gira el viento y vuelve el viento a girar. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. El lugar donde los ríos van, allá vuelven a fluir. Todas las cosas cansan. Nadie puede decir que no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. Nada nuevo hay bajo el sol. Si de algo se dice, mira, eso sí que es nuevo, aún eso ya sucedía en los siglos que nos precedieron. No hay recuerdo de los antiguos, como tampoco de los venideros, quedará memoria entre los que después vendrán.
Es fuerte eso. Es como descorazonador, ¿cierto? O sea, tú que te has gastado $25,000 en una cartera carísima, no miren a Verónica del Valle. Esta sí es verdad. ¿Qué queda de eso? ¿Qué queda de eso? ¿Qué queda de tu colección de 700 zapatos? Yo me acuerdo de un señor judío que me pidió un día entrar, porque él no era católico, pero yo hablaba con él, y me dijo algo bien interesante. Me dijo: padre, ¿usted sabe cuánto vale un Ferrari 8 días antes de morir? Nada. Porque ahora el que lo va a manejar es mi yerno, un vago alcohólico que no hace nada, pero va a usufructuar todo el fruto de mi sacrificio de 90 años trabajando. También oí esto: tienen hijos, no le dejen herencia, no los dañen. Los árabes, lo oí hace poco, tenían un proverbio que dice: el abuelo andaba en camello, el padre en una camioneta, el hijo en un Mercedes-Benz, el nieto en un Ferrari, el bisnieto volverá a andar en camello, porque los hijos nunca valorarán el esfuerzo que han hecho sus antepasados para conseguir lo que ellos tienen. Entonces, sí ve que Eclesiastés empieza a tener una coherencia en la enseñanza. Dele educación a su hijo, trátelo bien, pero no se mate por dejarlo organizado. No le dañe su tiempo. No deje que él tenga el suficiente tiempo de ocio para buscar cómo pecar. Usted ve a todos estos niños que le regalan un carro y se matan en el carro, se emborrachan, se pierden. ¿Por qué? Porque si usted... ahí es donde el comunismo tiene una barbaridad encima. ¿Qué es lo que hace el comunista? Te quita la posibilidad de tus alimentos. Entonces, para poder conseguir 1 litro de leche tienes que hacer 3 horas de cola. Para conseguir 1 libra de carne tienes que hacer 5 horas de cola para que te digan que ya se acabó y que no hay. Y todo así. Entonces tú te la pasas consiguiendo qué comer. Entonces no tienes tiempo de pensar en política. Bueno. Relájate, Osvaldo, ya pasó. Yo, Cogelet, Salomón, he sido rey de Israel en Jerusalén. Me he aplicado con interés a investigar y explorar con sabiduría cuanto acaece bajo el cielo. Mal oficio este que Dios encomendó a los humanos para que en él se ocuparan. He observado cuánto sucede bajo el sol y he visto que todo es vanidad y atrapar vientos. ¡Wow! Están motivados, ¿no? Hay que salir a vender. Lo torcido no puede enderezarse, lo que falta no se puede contar. Me dije para mis adentros: tengo una sabiduría grande y extensa, mayor que la de todos mis predecesores en Jerusalén. Con mi reflexión he adquirido enorme sabiduría y ciencia. He reflexionado para conocer la sabiduría y el saber. La locura y la necedad he comprendido que aún esto mismo es atrapar vientos, pues donde abunda sabiduría, abundan penas. Quien acumula ciencia, acumula dolor. Hay una historia muy bonita de un científico que va a la selva y encuentra a un pescador
y le pregunta, ¿qué hace? Aquí estoy pescando. ¿Y en eso usted invierte todo su tiempo? Sí. ¿Y el resto del día qué hace? Me relajo, me tiro en una hamaca, empiezo a ver las estrellas, me tomo mi coco con un buen licor, me quedo dormido, me levanto al mediodía, me como el otro pescado, empiezo a pensar sobre la vida y así me quedo dormido hasta el otro día. ¡Wow! Pero ¿qué tal si usted pudiera pescar no 2, sino 10? ¿Y para qué? Para que usted pueda ir al mercado, lo vende, se compra una mejor hamaca, una casa más grande. ¿Y para qué? Pero para que usted pueda descansar más y no tenga que matarse tanto, y entonces compra una camioneta y entonces ya puede vender más pescados. ¿Y para qué? Hombre, para que usted tenga cómo construir una casa más grande, más linda, pueda descansar frente al río. ¿Y para qué? Para que un día usted llegue a los 70 años, se pueda jubilar y se tire en esa hamaca y se coma su pescado. Es que eso ya lo hago. Esta es la sabiduría de Kohelet. La sabiduría de Kohelet es ese prólogo en el cual el Señor nos está diciendo, mire, el Padre nuestro que te dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Hoy. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando el Señor le decía, no acumule para mañana, porque mañana todo el maná amanecerá podrido y no se lo podrán comer? Entonces, Kohelet es sabiduría en pastillitas de 500 miligramos. Cómansela todos los días. Esta noche son 12 capítulos, o sea, en una sentada se lo leen. Pero vamos a empezar. El término cuya traducción tradicional, vanidad, en general conservamos, significa en primer lugar, bao, aliento, y forma parte del repertorio de imágenes, agua, sombra, humo, que en la poesía hebrea describen la fragilidad humana. Pero la palabra ha perdido su sentido concreto y para Kohelet únicamente evoca lo ilusorio de las cosas y en consecuencia la decepción que éstas le reservan al hombre. ¡Wow! Esto me acuerda, usted, cuando yo era niño me encantaba coleccionar estos carritos chiquiticos, ¿no? Y yo tenía los carros más pupis del mundo y me esforzaba y no gastaba en nada sino en comprar más carritos y más carritos y más carritos, y tenía esa colección de carritos y un día... ¡Vanidad! Pero lo más fuerte de todo esto es que, claro, yo me fui muy joven para estudiar a Barcelona. Y entonces, claro, cuando yo volví después de muchos años y la colección de carritos... Mi mamá en su... Ay, papito, eso se lo regalamos a los niños de por aquí. Y yo dije, wow, ¿y cuánto luché por eso? Leemos este otro capítulo, que ya la producción me está llamando. Me dije para mis adentros, voy a probar con el placer y a disfrutar del bienestar. Pero vi que también esto es vanidad. A la risa llamé locura y del placer dije, ¿para qué vale? Traté de regalar mi cuerpo. Aquí dice regalar, pero en realidad es traté de... Espérate un segundo que no me presionen. Un segundito, 1:3. Dice, en hebreo amal, más de las veces evoca un trabajo fatigoso como el esclavo. Allí la fatiga, el sufrimiento. La palabra muy frecuentemente de Kohelet forma un sustantivo que invoca la fatiga tonta. Pero aquí lo que quiero ver, espérate, sin presiones. Aquí está. En vez de leer lametok, que es en hebreo, de regalar, dice
quiero sostener mi cuerpo. Entonces la traducción, si ve lo lindo que es esta Biblia de Jerusalén, dice: a la risa llamé locura y al placer dije, ¿para qué? Traté de regalar, es como lo traducen, pero la traducción leal en hebreo es sostener. Traté de sostener mi cuerpo con vino. Esa parte es buena. Mientras guiaba mi reflexión con sabiduría y de entregarme a la necedad hasta ver en qué consistía la felicidad de los humanos, lo que hacen bajo el cielo durante los contados días de su vida. Emprendí mis grandes obras, construí palacios, planté viñas, me hice huertos y jardines y los planté de toda clase de árboles frutales. Me construí albercas para que el agua regase la fértil fronda. Tuve siervos y esclavas. Poseí servidumbre, así como ganados, vacas y ovejas, en mayor cantidad que ninguno de mis predecesores en Jerusalén. Atesoré también plata y oro, tributos de reyes y de provincias. Me procuré cantores y cantoras, toda clase de lujos humanos, coperos y reposteros. Me hice grande y superé a todos mis predecesores en Jerusalén, asistido por mi sabiduría. Nada negué a mis ojos de cuanto me pedían, ni rehusé a mi corazón ninguna alegría, pues me solazaba en medio de todas mis fatigas, y esto me compensaba de todas mis fatigas. Consideré entonces todas las obras de mis manos y mucho que me fatigué haciéndolas, y vi que todo es vanidad y atrapar vientos, que ningún provecho se saca bajo el sol. Me puse a considerar la sabiduría, la locura y la necedad. ¿Qué hará el hombre que suceda al rey, sino lo que ya otros hicieron? Vi que la sabiduría aventaja a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos abiertos, pero el necio camina en tiniebla. Quiero terminar con esta parte que es muy bonita y les recomiendo que lo lean. Dice: no hay mayor felicidad para el hombre que comer y beber y disfrutar en medio de sus fatigas. Yo veo que también esto es don de Dios, pues quien come y quien bebe, si Él no se lo permite, porque Él da sabiduría, ciencia y alegría a quien le agrada. Mas el pecador le da como tarea amontonar y atesorar y dejárselo a quien agrada a Dios. También esto es vanidad y atrapar de vientos. Terminó con el capítulo 3 tiene una especie de oda a la muerte que dice: todo tiene su momento, cada cosa su tiempo bajo el cielo, su tiempo el nacer y su tiempo el morir, su tiempo el plantar y su tiempo el arrancar lo plantado, su tiempo el matar y su tiempo el sanar, su tiempo el destruir y su tiempo el edificar, su tiempo el llorar y su tiempo el reír, su tiempo el lamentarse y su tiempo el danzar, su tiempo el lanzar piedras y su tiempo el recogerlas, su tiempo el abrazarse y su tiempo el separarse, su tiempo el buscar y su tiempo el perder, su tiempo el guardar y su tiempo el tirar, su tiempo el rasgar y su tiempo el coser, su tiempo el callar y su tiempo el hablar, su tiempo el amar y su tiempo el odiar, su tiempo la guerra y su tiempo la paz. ¿Qué gana el que trabaja con fatiga? Sé bien cuánto Dios hace
porque lo de Él es duradero y eterno, y lo mío es efímero. Léanse esto, porque hasta ahora esto es como un baldado de agua fría para muchos en la vida, pero cuando continúan leyendo van a entender cómo el Señor recoge esa sabiduría y te la entrega para saber cómo es que nosotros podemos utilizar esa sabiduría para gloria de Dios y para que Él, aún en las vicisitudes, nos dé su paz y su alegría. Amén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ahora me voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde voy? Pero solamente con saber que me voy tienen el corazón lleno de tristeza. En verdad les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo mandaré. Cuando Él venga, rebatirá las mentiras del mundo, demostrando quién es pecador, quién es el justo y quién es condenado. Quien es pecador, los que no creyeron en mí. ¿Quién es el justo? Soy yo, pero ya no me verán porque voy al Padre. ¿Quién es el condenado? El amo de este mundo, que ya ha sido sentenciado. Palabra de Dios. ¿Se acuerda que la vez pasada hablábamos que el Señor, este domingo pasado no, sino el anterior, sus últimas palabras fueron: vámonos, ya no hay nada más que hacer, o algo así? Y que el Señor continuó hablando y hablando y hablando y seguirá hablando toda esta semana. Eso se llama el discurso de despedida, porque Él le está dando los últimos toques a su despedida. Y ya en este momento les está diciendo, vas a ver que lo que fue el domingo, ayer, hoy y el resto de la semana ya es, Él nos introduce el Espíritu Santo. ¿Cómo va a trabajar el Espíritu Santo? ¿Dónde va a estar el Espíritu Santo? Porque cuando el Señor estaba aquí con sus discípulos, Él estaba con los discípulos. Pero cuando viene el Espíritu Santo, ya la enseñanza de Él ya no está con los discípulos, está en los discípulos, porque Él trabaja dentro de nuestro corazón. En la antigüedad se creía que la memoria del ser humano no se guardaba aquí, sino aquí. Entonces, por eso se habla tanto del corazón. Recordamos las tres potencias del alma. ¿Cuál es la primera? Entendimiento, inteligencia y voluntad. Y entonces, inteligencia, voluntad y memoria. Pero ¿qué es lo que nos va enseñando el Señor ahora? Ya nos dio las palabras, ya nos dijo que era lo malo y que era lo bueno. Pero es como cuando a usted, a un teenager o a un adolescente le dice algo, le entra por aquí y le sale por aquí, ¿cierto? Pero cuando yo empiezo a poner en práctica eso es cuando me pasa algo a mí. Recordemos que las enseñanzas de nuestros padres cuando éramos pequeños, eso era como un hueco que pasaba recto. Pero ya cuando ustedes se enfrentaron a hijos y se dieron cuenta que los hijos, por mucho, ustedes no quisieran transmitirle como intravenosamente la experiencia a la hija para que no sea tan bruta y no se case con un tipo que la va a llevar.
Pero no, ella se le mete ese es. Por eso, cuando no saben elegir, se les dice, usted se fue con el novio. Entonces, la enseñanza de hoy hay que partirla en varias partes. Miren esto. Me voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde me voy. O sea, ¿sabe de qué habla eso? De un egoísmo. Ellos estaban tristes porque se iba, pero en el fondo no les importaba a dónde se iba. ¿Sí captan el detalle? De verdad, mire, él se está despidiendo y lo que les está diciendo es que me voy a morir. Cuando las familias se enfrentan a la muerte, la primera parte tu abuelito o tu abuelita tiene un cáncer terminal es la negación. No, eso no me puede estar pasando a mí. Yo toda la vida he hecho ejercicio, como bien, todo. No, eso no es para mí, negación. Luego hay otro proceso, la rabia. ¿Por qué a mi abuelo? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y lo que el Señor nos está diciendo es, utilicemos todo lo que nos pasa para crecimiento. Todo. Pero no queremos hacer caso a cómo quiere Él que lo amemos. Lo queremos amar como a mí me da la gana, no como Él nos manda. Y esa es la repetidera de la repetidera de la repetidera. Así no es, así no es, así no es. Yo quisiera que ustedes, por un segundo, estuvieran como aquellos que no se confiesan en 20 años. No, es que yo me confieso así directo. Así no es. No, pero es que Dios está en todas partes. Así no es. La relación tiene que ser una relación. Entonces, eso es como decir, no, mire, ¿sabe qué? Yo pago la membresía al gimnasio, pero no voy. Así no es. Tienes que ir. Tienes que hacer el ejercicio. Entonces, la tristeza que le da el Señor aquí es porque ninguno le preguntó para dónde iba, sino que ya no iban a tener a su héroe. Porque claro, estar con Jesús, imagínense, usted llegaba a los pueblos y se hospedaba donde quería, comía lo que quería, le daban vino por todas partes. Usted era celebrity Miren esto. Ustedes nos han visto todas nuestras estrellitas pegadas con mocos que se llaman cantantes y todo esto, una estrellita. Ellas tienen una cohorte de aduladores. Y entonces uno las ve, y es que a mí me tocó vivir eso cuando estaba trabajando en televisión. Venía la estrellita, ¿no? La de moda, porque eso sí pasa ni pasa. Y venían 5 o 7 amigas alrededor de ella. Y cómo me queda el colorete así lo tuviera montado. Divina, te ves divina. Era la corte de aduladores, porque sabían que si iban con la estrellita, iban a llegar a buenos hoteles, comer en buenos restaurantes, iban a conocer chicos guapos, entonces iban a rumbear mucho. Pero se muere la estrellita, ¿y quién se acuerda de los amigos de la estrellita? Nada, eso fue un soplo, pasó. Eso era lo que estaban viviendo los apóstoles. Toda la enseñanza, sí, lo habían oído, pero no habían entendido nada. Y luego la condición. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo mandaré. Es esa obra trinitaria en la cual en nosotros se condensa la enseñanza. Porque lo que iba a hacer el Espíritu Santo era memoria, sacar de la memoria lo que ya habíamos aprendido, sacar de la memoria de los apóstoles lo que ya el Señor les había dicho, pero lo tenían dormido. Memoria, pero es lo mismo. Tú nunca lees la Biblia,
Nunca coges el libro de Eclesiastés, por ejemplo. ¿Tienes memoria de Eclesiastés? No. No recuerdo nada porque es que no he abierto la palabra. Cuando yo tengo la Biblia en mi mano, es la palabra de Dios conmigo. Cuando la leo, si no la leo, es como tener el Ferrari afuera lleno de gasolina, la llave aquí y llamar un Uber. Es lo mismo. Entonces el Espíritu Santo lo que nos dice es, lea la Biblia. Así no la entienda, lea la Biblia. Que yo después, cuando pidas el Espíritu Santo, te traeré de la memoria la enseñanza para que la apliques en tu vida. Eso en dos rengloncitos. Pero si lo único que lees son las estupideces de Instagram o de cualquiera de estas páginas sociales, usted va a ser un experto ¿en qué? En cualquiera de las estrellitas pegadas con mocos. En otras palabras, no sabrá nada. Porque estamos en un mundo, en un universo de conocimiento. Nos bombardean con información, pero en realidad no sabemos nada. Sabemos mucho de todo, pero no sabemos nada de nada. Y la otra parte, cuando Él venga, rebatirá las mentiras del mundo, demostrando quién es pecador. ¿Cuál es la batalla más grande que está dando hoy el demonio? Acabar con la Eucaristía, acabar con la familia y el desorden sexual. Eso es lo favorito. Lo que condenó, como hablábamos antes, a Sodoma y Gomorra. El pecado era el homosexualismo, pero como tenían tanta prosperidad, entonces cuando llegaron los ángeles para anunciarle a Lot que saliera, ellos lo querían, porque era contra natura, porque estaban tan hastiados de sexo que ya no sabían a qué acudir. Ese es el problema de la pornografía. Cuando yo me meto en la pornografía, empiezo 5 minutitos, 15 minutitos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Empiezo viendo este detallito, la chica, las 2 chicas, las 3 chicas, la chica con el chico con la chica con los chicos. Y eso no para. ¿Por qué? Porque nunca vamos a estar saciados. El pecado nos hace en ese pecado insaciable. Si tu pecado es la comida, te hace insaciable, así peses 500 libras, no estarás lleno nunca. Si el pecado es la mentira, tu vida se vuelve una permanente mentira. Todo es mentira. Chesterton decía de un amigo de él, todo lo que él dice es mentira, inclusive y pero. Entonces, el pecado es vicioso, el pecado crea adicción, el pecado necesita más, es un monstruo que devora hasta que usted no le pone el tate quieto. Y ese tate quieto está en la oración, en la entrega al Señor, hasta que usted no dice, quiero cambiar. Es que quiero cambiar, pero el Señor quiere de ti voluntad de cambio. Tienes que poner tu granito de arena. Si tú sabes que tu pecado es la pereza, pues levántate más temprano. No, es que yo me puedo levantar fácilmente a las 8:15 y llegar al trabajo en Fort Lauderdale a las 8:30. Mentiras, pero lo haces. Ustedes no se han fijado que se levantan y eso es automático. El teléfono. Estoy con tiempo. Tengo que llegar a la oficina a las 8, son las 6. Venga a ver. 7:55. ¿A qué hora se me fue el tiempo? Así trabaja el demonio. Te engaña y te engaña y te engaña. El cambio tiene que venir desde el comienzo. Si yo no cambio desde el comienzo, el final será también el pecado. Empecemos a cambiar con el Espíritu Santo,
porque los que no creyeron en el Señor ni en sus enseñanzas son los que se condenaron. El amo de este mundo ya fue condenado y su éxito es llevarte a él, llevarte con él a ti. Eso es lo que él quiere. Amén.